¿Cómo están, familia? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque nos permites venir a tu casa, Señor, a adorarte, a aprender más de ti. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este momento, Señor, que tú hables a través de mi vida, Señor, que este mensaje pueda transformar cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Familia, hemos estado en una serie porque Dios es bueno y estuvimos viendo hace un par de semanas porque Dios es bueno, su voluntad es buena. Después vimos porque Dios es bueno, puedo compartir a los demás. La semana pasada salimos retados porque Dios es bueno, nos creó buenos. Y hoy vamos a hablar porque Dios es bueno, puedo soñar otra vez. Y nos vamos a estar basando en la historia del rey Saúl. Y para ponerles en contexto, en este tiempo el pueblo de Dios estaba queriendo que les pusieran un rey. Samuel ya estaba a punto, ya estaba grande y le decían, queremos un rey, las otras naciones tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Y a través de eso llegó el rey Saúl. Dios puso y llamó al rey Saúl para que fuera el rey de su pueblo, el primer rey en carne en su pueblo. Y en este tiempo Saúl toma malas decisiones y a través de sus malas decisiones entonces empieza la caída de su propósito, de su reinado. También se llevó al pueblo. Pero Dios es tan bueno y en su gracia tenía un plan B, que era al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el pueblo pudo volver a soñar y lo mejor estaba por venir. Entonces vamos a hablar de esto en este día basándonos en 6 puntos importantes. Si tú los quieres anotar, si les quieres tomar foto, no sé cuántos traen su Biblia así en física. Oh, sí, bastantes. Yo les decía hace rato que yo soy una joven de 99 años en el cuerpo de una niña de 33. Me encanta leer los libros así físicos, no sé, no me hallo en el iPad. Me gusta así rayarlos, subrayarlos, aprender. Pero vamos a ir al punto número 1. Todos fuimos creados con un propósito. Y Dios llamó a Samuel con un propósito. Desde el momento en que su mamá, antes de que su mamá fuera a orar, Ana, a pedirle a Dios, por favor, mándame un hijo, lo voy a dedicar a ti. Antes de eso, Dios ya había llamado a Samuel por su nombre. Ya le había puesto un propósito para su vida. Igual al rey Saúl. Dios ya lo había llamado, Dios ya le había dado el propósito. Antes de que naciera, Dios ya sabía que él iba a ser el rey. Y Dios le da una tarea muy específica a Saúl. Vas a ser el líder de mi pueblo, vas a proteger a mi pueblo. Y Samuel iba a ser el que lo iba a guiar, lo iba a ayudar espiritualmente, lo iba a conectar con Dios para que pudiera guiar a su pueblo. Familia, igual como Saúl, igual como Samuel, tú y yo fuimos llamados con un propósito específico. Todos aquí fuimos llamados tenemos un propósito. Y es importante entender esto, que Dios nos llamó con un propósito. Jeremías 1:5 lo dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito y nos ha capacitado. Y yo les cuento, y sé que algunos saben, pero yo soy un ejemplo. Juan es un ejemplo de eso. Nosotros no estábamos capacitados para el lugar en donde estamos, pero Dios nos llamó aún antes de haber nacido. Él ya sabía que yo iba a estar aquí. Y así, familia, Dios los llamó a ustedes. Y a través de personas también
puede darle su propósito. Hay gente que habla nuestra vida, gente que ve algo en nuestra vida. Yo recuerdo hace como 9 años, una mujer hermosa que ya está en la presencia del Señor me decía, y me agarraba siempre que salía de la puerta, trataba de darle la vuelta, pero no sé cómo lo hacía y me encontraba. Pero ella me decía, Gaby, ven. Y yo, ¿qué pasó? Y me decía, tú vas a ser la próxima pastora de Grupo Unidad. Y luego yo le contestaba, sí, porque los que sí quieren nunca les toca. Y luego me decía, cállate. Dios me estaba hablando a través de una persona, y así Dios también puede hablar a tu vida a través de personas que están viendo algo en ti. Y Dios, cuando Él te llama, Él te capacita para cumplir su propósito. Dios confirma tu llamado. No es necesario que vayas y lo digas. No es necesario que si te dicen, tú vas a hacer esto, le estés diciendo a todos. El llamado de Saúl fue súper personal. De hecho, Samuel estaba con Saúl y le dice al siervo de Saúl, ¿te puedes adelantar? Tengo algo que hablar con Saúl. Y ahí mismo, cuando ellos estaban solos, lo ungió como rey. Dios, en su tiempo, Él te va a llamar. Él ya tiene un propósito para ti, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y antes de la unción pública de Saúl, se escondía. No se sentía capacitado y se escondía. De hecho, cuando lo llevaron al pueblo para presentarlo, él estaba escondido. Y luego decían, ¿dónde está Saúl? Está escondido, les dijo el Señor. Porque sabía que no estaba capacitado, pero tomó la responsabilidad por el cual fue llamado. Pero entonces, ¿qué sucedió? Saúl empezó a desobedecer la voz de Dios. Y ahí llegamos a nuestro punto número 2. Nuestra desobediencia nos lleva a sueños rotos y una pérdida, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. La caída de Saúl comenzó cuando él decidió desobedecer la voz de Dios. Y aquí en 1 Samuel, Dios le dice, por favor, vas a ir a matar a este pueblo y vas a deshacerte de todas las posesiones. De ahí todo. Pero Saúl pensó que tenía una mejor idea que Dios. Y no nos pasa a ti y a mí que a veces sentimos que tenemos mejores ideas que Dios. De repente Dios nos pone en puestos altos o nos empieza a bendecir económicamente y perdemos el lugar en donde estamos. De repente, no, pues ya no me puedo juntar con él porque pues yo ya soy clase alta y él clase media y ya no le puedo hablar. Perdemos el propósito por el cual Dios nos llamó, amar a nuestro prójimo. Entonces, la caída de Saúl comenzó con la desobediencia que él tuvo con Dios. Dios le dio una instrucción muy clara, él decidió tomar otra acción y por consecuencia Dios le quitó su reinado. Y antes de eso, él había desobedecido, él decidió quemar la ofrenda cuando no le correspondía. Él decidió hacer eso y Dios empezó a ver la condición de su corazón. Empezó a ver la condición del corazón de Saúl. Y también algo que se nos hizo muy interesante, ahorita lo platicábamos, es que Samuel también, él fue llamado por Dios, pero todo el tiempo iba con Dios como, a mí me corresponde quemar la ofrenda, ¿por qué lo estás haciendo? Y luego cuando Saúl pecó, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pecó? O cuando el pueblo pedía un rey, también Samuel fue a decirle al Señor, Señor, están pidiendo un rey. Y Dios le dice, no te están negando a ti, es a mí. Entonces es importante que entendamos la obediencia de Dios también nos lleva a una humildad. Saúl perdió su llamado por la decisión que él tomó. Y la consecuencia no solo fue para él, fue para Samuel
y fue para todos los que lo rodeaban. Familia, a veces tomamos decisiones sin pensar en cómo vamos a afectar a la persona que está al lado. A veces tomamos decisiones sin pensar que no nada más nos vamos a llevar la vida de mi esposa, de mi esposo, pero también de mis hijos, de familiares, de amistades. Y es importante obedecer la voz de Dios. El llamado siempre lo vamos a tener. Dios nos llamó con un propósito específico. Siempre va a existir ese llamado en tu vida, pero si tú no obedeces la voz de Dios, entonces Dios va a encontrar a alguien más que lleve a cabo ese plan, porque su propósito se tiene que cumplir. Pero ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que Dios te use para el propósito por el cual te llamó? Necesitamos entregarnos completamente a Dios para que esto suceda. Pero hay esperanza, familia, hay esperanza. Punto número 3, nuestra confianza en Dios nos levanta. Y aquí Samuel había crecido confiando en la voz de Dios. Él desde muy pequeño escuchaba la voz de Dios audible. Entonces él conocía la voz de su Señor y él la seguía. Samuel confió en Saúl para recibir el llamado y obedecer. Pero después de haberle dicho a Saúl cómo hacer las cosas, guardar su corazón, Saúl toma malas decisiones y Samuel se siente como un fracaso. ¿Te has sentido así? Por las decisiones que alguien haya tomado, por decisiones que tú has tomado, ¿te has sentido como que has fracasado? Porque el fracaso en nuestras vidas pueden pasar dos cosas. O podemos ser como Saúl y nos lleva a una muerte espiritual, porque Saúl aún así lo confrontó y todo, y siguió tomando malas decisiones. Entonces podemos decidir tener una muerte espiritual, pero también podemos decidir confiar plenamente en Dios, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál de las dos estás decidiendo el día de hoy? Dios asume la responsabilidad por el fracaso que tenemos en nuestras vidas. Aquí en 1 Samuel 15:10 nos dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. O sea, el Señor estaba diciendo: lamento haber puesto a Saúl, pero no porque se estaba arrepintiendo de haberlo puesto como rey. Más bien se sentía triste por lo que pudo haber pasado si Saúl hubiera obedecido a la voz de Dios. Así igual, familia, Dios asume la responsabilidad cuando nosotros fracasamos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes por alguna decisión que haya tomado, ya sea nosotros o alguien que está a un lado nuestro. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Estás poniendo tu confianza en Dios? ¿O estás viendo los fracasos, las cosas que están pasando a tu alrededor y estás viendo eso? Dios dice: vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y es un descanso que ni aunque duermas 80 horas corridas vas a sentir. El descanso que Dios te da es mucho mejor. Puedes sentir gozo, puedes sentir paz, aún en los momentos difíciles, y solo Dios lo da. Entonces dice: vengan, pongan todas sus preocupaciones, yo las tomo, yo voy a cuidar de ustedes. Punto número 4: abraza la gracia de Dios en tu nuevo camino. El pueblo de Israel se desvió cuando la desobediencia de Saúl se hizo evidente.
O sea, el pueblo de Dios seguía la instrucción, su rey toma una mala decisión, entonces el pueblo se empieza a desviar, Saúl se empieza a desviar. Aquí adelantito, si tienen oportunidad en la semana, lean Primera de Samuel, pero Saúl empieza a tomar malas decisiones, incluso cansa al ejército, empieza a pecar porque toma malas decisiones, el ejército empieza a pecar. Entonces, la desobediencia puede llevarnos a cosas extremadamente malas, pero Dios en su gracia nos dice: hey, te voy a dar otra oportunidad. Nos abraza, nos da esperanza. Y Dios reveló un nuevo plan a través de Samuel, diciéndole la importancia de la obediencia. Ahí en la Biblia dice que Dios le quitó el reinado a Saúl por la desobediencia, pero Dios dice: tengo un mejor plan para ti. Tengo un mejor plan para mi pueblo. Y a veces nosotros estamos aferrados a un plan A. Por ejemplo, si tú te ibas a casar y ya tenías listo el anillo, pero salió embarazada tu esposa y no era tu plan era casarte bien, pero tomaste una mala decisión. Ahora entras en un plan B. Pero Dios dice: ese plan B puede convertirse en mi plan A. Yo puedo hacer cosas increíbles a través de un plan como ese. Pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Estás aferrado al plan A? El plan A de Dios era Saúl. El plan de Samuel era Saúl, es el plan A, es el rey. Pero pecó, pero el plan B fue mucho mejor. Dios trajo a David, un hombre conforme al corazón de Dios. La gracia de Dios nos puede llevar por un nuevo camino, familia. Pero necesitamos alinear, nos tenemos que alinear a su voluntad, incluso cuando signifique cambiar de dirección. Porque podemos ir por un lado que quizás no es el plan de Dios ir por allá, pero cuando nosotros nos conectamos a la voluntad de Dios, que es perfecta, entonces vamos por el camino correcto, un camino bendecido. Samuel tuvo que adaptarse. Antes de que pasaran todas estas decisiones, Samuel ya da un speech, perdón, se me olvida en español, pero de despedida. O sea, ya se va a despedir del pueblo. Él ya se veía jubilado. Yo creo que ya se veía así como que voy a tener mi carnita asada todos los días, tranquilo, ya no me voy a tener que preocupar. Pero entonces Saúl toma malas decisiones y se tuvo que adaptar a la situación que estaba pasando. Y a veces tú y yo nos tenemos que adaptar a las situaciones difíciles que estamos viviendo y tomar un nuevo camino en donde la gracia de Dios nos abraza. Cuando nuestros sueños se destrozan, es natural sentirnos heridos, confundidos, traicionados. Yo creo que todos podemos hablar sobre alguna historia en donde algún amigo cercano nos traicionó, algún familiar, y nos sentimos tristes, nos sentimos heridos, nos sentimos traicionados, o quizás nos sentimos como un fracaso por algunas decisiones malas que hemos tomado. Pero Salmos 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Qué bonita promesa. Dios está cerca de ti. Si tú te sientes solo, si tú te sientes confundido, traicionado, Dios está cerca de ti. Él te va a rescatar, Él te va a levantar, Él te va a hacer una persona nueva. Está bien reconocer nuestro dolor, presentarlo delante de Dios, buscando su consuelo, su abrazo. Aquí dice en 1 Samuel 15 que Samuel lloró y clamó durante toda la noche.
Qué bonito es cuando puedes experimentar la presencia de Dios en tus frustraciones y vas a un lugar y clamas a Dios. Dios te responde, Dios te abraza, Dios te llena de gozo, te llena de paz. Presenta tus cargas delante de Dios. Qué importante es esto, ir delante de Dios. Él sabe lo que estamos pasando, pero Él quiere escuchar de tu corazón, de tus labios, que lo necesitamos. Yo me puse a pensar hace un par de semanas, si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos hace que lo amemos y punto? Y ya, se acaba todo el pecado del mundo y todos somos buenos. Me puse a pensar en eso, pero luego pensé, Dios lo que anhela es que tú desees amarlo, que tú anheles estar con Él, que tú quieras obedecerlo, no una obligación, que sea un anhelo de tu corazón, algo genuino, no porque me están obligando a amarlo, porque necesito a Dios en mi vida. Entonces, presenta tus cargas delante de Dios. Él te va a hacer descansar. Punto número 5. Abraza el nuevo camino. Samuel tuvo que buscar a Dios para saber qué hacer a continuación. A pesar de que había dado todo lo que tenía para ser el mentor de Saúl, él dio todo para que Saúl pudiera ser un rey que llevara a la nación a algo bueno. Y aún así no sucedió, entonces tuvo que buscar a Dios. Así como Israel también tuvo que aceptar un líder nuevo. Les pusieron rey, fracasó, ahora otro rey. Tú y yo también a veces tenemos que adaptarnos a situaciones difíciles, ¿no? Circunstancias en las que vivimos en nuestra familia, nos tenemos que adaptar. A veces tenemos que tomar una dirección nueva cuando las acciones de alguien más interrumpen nuestro llamado. Porque sé que a veces tenemos un plan A y vamos súper bien por la vida y todo va súper bien, y de repente un error de alguien que está cerca de mí o un error mío interrumpe el llamado que Dios tiene para mi vida. Pero yo necesito voltear, cambiar de dirección y decir: Dios, estás conmigo, yo voy a seguir adelante. Esto es un buen recordatorio que los propósitos de Dios no están limitados por los errores humanos. Nuestras decisiones equivocadas no limitan a Dios. Él te puede seguir usando. Él me está usando a mí. Yo no me siento capacitada. Yo quizás, si ven a mi papá con tantas canas, fui yo, sí, la verdad. Pero Dios en su gracia me abrazó, me levantó, me está usando, porque Dios no está limitado. Dios no está limitado a nuestros errores. Él te llamó. Tienes que tomar una decisión de obedecerlo para que entonces el propósito que Dios tiene para tu vida se empiece a cumplir. Quizás sintamos que estábamos siguiendo la voluntad de Dios, pues estaba haciendo las cosas muy bien y de repente hay una desilusión. Nuestras decisiones a veces nos llevan a momentos difíciles, desilusiones en nuestras vidas. Pero Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente y así podremos discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando entendemos esto, entonces no actuamos con la mente humana, sino con la mente de Cristo que vive en nosotros.
Entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, si hay una traición en tu matrimonio, no pagues mal por mal. Si una amistad te hizo daño, no pagues mal por mal. Perdona a los que tienes que perdonar. Y cuando tú perdonas es un sentido de liberación así increíble, cuando tú perdonas genuinamente. Y perdonar no es te perdono, ok, ya. Perdonar es olvidarte de las cosas que te hicieron, seguir adelante, porque Dios tiene un propósito impresionante para nuestras vidas. Isaías 43, 18 al 19 lo dice: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios nos está diciendo: olvídate de las cosas que pasaron. Ya pasaron. Ya no puedes regresar el tiempo. Olvídate, porque lo que voy a hacer en tu vida va a ser mucho más grande de lo que tú te estás imaginando en este momento. Tú necesitas cambiar tu perspectiva. Dios te está diciendo: deja de ver eso. Y vamos al punto número 6. Abraza el trabajo de Dios en tu vida. Quizás nuestros sueños se pueden ver destrozados, pero la capacidad de Dios para redimirnos es mucho más grande. Samuel necesitaba que Dios le preguntara, y en 1 Samuel 16:1 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. El Señor confrontó a Saúl en ese momento. ¿Hasta cuándo vas a lamentarte? Ya. Y familia, hoy yo te digo: ¿hasta cuándo vas a lamentarte por todas las cosas que pasaron en tu vida? El Señor hoy te está diciendo: ya, deja de ver eso. Yo tengo algo mejor para ti. Pero ¿por qué tienes tu enfoque en el pasado, en las cosas que no sucedieron? Dios tiene algo más grande para nuestras vidas. Jeremías 29:11, yo sé que muchos se lo saben, pero lo vamos a leer. Nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan bueno para nosotros, pero quizás todo este tiempo hemos estado poniendo nuestro enfoque en el plan A, que ya no es el plan A, y estamos aferrados a eso, cuando Dios dice: aquí estoy, tengo algo mejor para ti. ¿Cuál es tu enfoque? Deja de lamentarte, deja de llorar, levántate. Y le dice a Samuel que se levantara, que llenara su frasco de aceite, porque él tenía algo mejor. Acepta lo que Dios está haciendo, el trabajo que está haciendo en tu vida. Y para hacer eso necesitas entregarle todo: tus frustraciones, tus sueños rotos, confiando que Él puede traer belleza de las cenizas. Quizás tú te sientes hoy como un fracaso y Dios te está diciendo: yo puedo hacer algo bueno de ti. No importa, entrégame tus sueños, entrégame tus anhelos, renueva tu mente. Yo tengo algo mejor para ti. Nuestros sueños rotos preparan el camino para los propósitos mayores de Dios para nuestras vidas. Hay circunstancias que yo viví con Juan difíciles, y hoy, casi 14 años después,
hemos podido ayudar a personas que han pasado por lo mismo que yo. La circunstancia que tú estás viviendo en este momento, en unos años, alguien se va a acercar contigo si tú dejas que Dios te use y va a decir, estoy viviendo esto. Y vas a decir, ay, yo también lo viví. Y Dios te va a ayudar para restaurar personas. Prepara un camino. Los momentos difíciles preparan un camino para los propósitos mayores que Dios tiene para ti. Pero para llevar un camino nuevo necesitamos tener fe y confianza en Dios. Y cuando eso pase, tenemos bendiciones inesperadas. Dios nos empieza a llenar, nos empieza a renovar. Quizás hoy tú vienes con tu frasco vacío, vienes triste, vienes desilusionado, te sientes como un fracaso, pero el Señor hoy te está diciendo, aquí estoy, llena tu frasco, llénalo de aceite, de ese gozo que solo puedo dar yo. Nehemías dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cuál es el gozo del Señor? No son las cosas que a mí me gustan hacer, son las cosas que agradan a Dios. La obediencia hace que Dios se goce, y cuando hay gozo en el Señor, entonces yo puedo ser fortalecido, hay paz en mi corazón. Y hoy no iba a hacer esto, pero vamos a cantar. Si tú te sabes esta canción, puedes cantarla con nosotros. Si no, escúchala y medítala. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. El Señor te está diciendo, llena tu frasco de aceite. Él quiere renovarte. Él quiere hacer algo bueno en tu vida. Sus planes son mucho mejores de los planes que tenemos nosotros. Señor Jesús, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Dios, quizás hoy alguien viene con su frasco vacío, con sueños rotos, con frustraciones. Señor, te pedimos que hoy llenes ese frasco con gozo, Señor, que tú llenes ese frasco con paz, Dios, que tú llenes ese frasco con esperanza, esa esperanza que solo tú puedes dar. Señor, hoy decidimos no ver atrás.
Decidimos dejar todas esas cosas que nos han lastimado, Señor, para voltear y ver solo tu presencia, Señor, tu camino y esa bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Pueden tomar su lugar rápidamente. Si esta es la primera vez que tú vienes a este lugar y quizás no habías tomado o ya habías venido pero no has tomado la decisión de seguir a Jesús, hoy es el día que Dios te está diciendo: entrega tu corazón a mí, quiero hacer algo bueno en tu vida. ¿Y por qué no hacemos una oración? Repite después de mí: Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo. Señor, te pido que tú perdones mis pecados, que tú me limpies de todo lo malo. Entra a mi corazón y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, si tú hiciste esta oración por primera vez, hoy tu vida empieza a cambiar. Dios está llenando tu frasco de aceite y me gustaría saber si hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Solamente necesitas levantar tu mano. Queremos reconocerte, darte un aplauso por esta decisión que tú tomaste. No sé si hay alguien por acá, hay alguien arriba. Felicidades. Allá hay alguien más. Felicidades. De este lado no sé si hay alguien. Felicidades, bienvenidos a la familia de Dios. Al terminar este servicio te invitamos a nuestra terraza aquí afuera. Queremos tomar literal 3 minutos, los puedes poner en tu teléfono para que veas que sí son 3 minutos. Queremos conectar contigo, queremos darte la bienvenida, ayudarte en estos próximos pasos, así que te invitamos a nuestra terraza. Y si también es la primera vez que tú vienes a esta iglesia, también queremos conectar contigo, así que vayan a la terraza. Familia, que esta semana esté llena de bendiciones. Sean luz, dejen atrás todo lo que no sirve y enfóquense en Jesús. Les amamos, Dios les bendiga.